va? Buenos días. Primeiro, queria agradecer, obviamente, a invitação para este evento tão importante. E também queria fazer uma introdução sobre IA. É um tema que eu considero extremamente relevante. É um tema que talvez seja muito parecido, muito cercano à importância de uma internet, por exemplo, e lejos, obviamente, muito mais importante que alguns movimentos que sabemos que em tecnologia, às vezes, há muito vapor e, às vezes, não todos os movimentos são importantes, né? Como tivemos no passado, o metaverso e outros, ou, às vezes, alguns movimentos que são mais de nicho, como o blockchain, por exemplo. Então, IA claramente é algo muito importante. Outro ponto importante é que todos movimentos de tecnologia há momento de hype, ou seja, há uma expectativa demasiada, sim? E, obviamente, depois dessa expectativa demasiada, há uma certa frustração e depois se acomoda e se posiciona como algo importante. Então, dependendo do país, dependendo da indústria, está em pontos diferentes dessa curva, desse gráfico, sim? Pero claramente acá é um painel que é importante nós discutirmos, então também não vou adiantar muito os temas, sim? Pero é importante acá para Stefanini, nós temos 37 anos de empresa. Já passamos por tantos movimentos importantes. Empecei com mainframe, aqueles grandes computadores IBM, sim? Com tela verde e tudo. E já passei por microcomputadoras, por internet, por transformação digital, movimentos de RP e agora IA, sim? E é a primeira vez que, para nós, do Grupo Stefanini, nós estamos já bem posicionados antes de começar a aula, porque já trabalhamos com IA há 14 anos, sim? Para mim, IA é algo que muitos falam sobre eficiência, sim? Que é, obviamente, algo muito importante. Então, estamos falando sempre, é mais destacado esta parte, mas há outras frentes tão importantes quanto, como, por exemplo, a parte mais externa, né? Quando falamos de personalização, de movimentos de entender o mercado, principalmente empresas de B2C, sim? E, por último, talvez algo menos explorado é como fazer negócios disruptivos ou distintos que IA agora se proporciona, que antes não era importante. Esse é um ponto. Outro ponto que me gostaria de falar seria que agora ChatGPT hizo duas coisas muito importantes quando apareceu em novembro de 2022. A primeira, obviamente, é um motor muito mais potente que nos permite fazer coisas distintas e, obviamente, acelerado. E agora há outros LLMs, vários, que fazem vamos chamar assim, uma corrida muito forte, obviamente, para esse tipo de melhorar todos os algoritmos e tudo. Mas há outro ponto muito interessante, que é vamos chamar assim, a popularização de que se chama de automação. Porque muitas automações já estamos trabalhando há muitos anos, como o próprio Stefanini há 14 anos. Há vários tipos de automações, mas nunca foi tão popular, ou seja, não havia um apoio, principalmente dos líderes de negócio, que era importante tema. Então, para mim, tão importante como ter um motor potente, também para mim é importante esta popularização, ou seja, como é algo muito sencillo de hacerlo, sim, um prompt é muito sencillo, as pessoas, mesmo os líderes que não têm afinidade com tecnologia, conseguem usá-lo. E isto abriu a cabeça. Então, há hoje uma certa pressão de board, de C-level, para exatamente aplicar a IA. Tem um lado bueno, que obviamente há vamos chamar assim, um apoio, né? Um sponsor para este movimento, mas há outro um pouco complicado que temos que tomar cuidado, talvez podemos falar acá, que é
no implementar IA por uma moda. ¿Sí? Entonces, recuerda que siempre los prompts es muy fácil hacerlo. Más importantes son las preguntas que tú vas a hacer para IA. Que é o mesmo caso de nosso negócio acá em IA. O que queres fazer com IA? O que queres fazer com automação? Que tipo de negócio queres mirar ou que tipo de eficiência está mirando? Esta é uma pergunta muito importante. Então, este é algo que devemos ter um pouco de cuidado, sim? E que vai depender muito do leadership entender todo esse movimento. Porque muitas delas, vamos chamar assim, das barreiras ou dos obstáculos de implementar automação em general, que inclui IA generativa e outros muitos, é que vamos fazer com isto? Qual é o plano de negócio por detrás? ¿Sí? E não apenas solamente por querer IA, por implementar IA. Né? É muito distinto de querer implementar IA, é comprar Copilot da Microsoft. Eu não tenho nada contra Copilot da Microsoft, mas isso não vai mover a companhia. Pode ser até interessante para experimentar todos os usuários ou para um apoio de uma ferramenta como end user, ok, mas não vai cambiar sua empresa a ser grandes movimentos com o Copilot de Microsoft. Então, esse claro entendimento é importante. Ou seja, o grande obstáculo não é técnico acá, por incrível que pareça. O obstáculo é de change management, de leadership. Como vamos trabalhar em um mundo de negócios, ou mesmo em termos de sociedade, com algo poderoso para nos automatizar, que na verdade, nos vai melhorar inclusive, nosso perfil profissional e tudo mais, ok? Então, essa é um pouco a introdução que queria ser como IA. Eu sou, já percebido, eu sou uma pessoa favorável. Obviamente, como todos grandes câmbios, há ameaças e há oportunidades, e claramente, obviamente, em minha opinião, há muito mais oportunidades que ameaças. Estou mirando o meio baixo geno, ok? Então, essa é um pouco a introdução que queria ser nesse tema importante de IA e graças aí por minha invitação, ok? Graças. Quería pedirles colaboración 30 segundos con un ejercicio. ¿Les puedo pedir que a todos levanten las manos? ¿Levantan las manos? Van a bajar las manos los que no usan en la oficina alguno de los LLMs, ChatGPT, Claude, al menos una vez por día. Los que no lo usan al menos una vez por día, bajan las manos. Los que no lo usan al menos una vez por semana, bajen las manos. Los que no lo usan al menos una vez por mes, los que nunca los usaron. Ok, les cuento que me dio más o menos que un 20% de ustedes los usan al menos una vez por día. Hice este ejercicio hace 3 meses en el Campus Party con estudiantes y empresas de IT. ¿Cuál les parece que era el número? Que al menos lo usan una vez por día. 80 o 90, todos. ¿Sí? Así que, bueno, como dijo Marco, esto se está haciendo más popular, pero no tanto con todos. Mi primera pregunta al panel es el impacto en la sociedad. Marco dijo que era optimista. El resto, ¿son optimistas respecto de esta tecnología? ¿Pesimistas? Y tratemos de marcarlo en el contexto latinoamericano. Bueno, nosotros en IBM somos optimistas y yo personalmente somos optimistas. Tanto por los estudios que de alguna forma muestran la tendencia y reflejan un poco la situación y el interés, como por los proyectos e iniciativas que estamos haciendo con nuestros clientes en Latinoamérica que van en esa línea, ¿no? O sea, hoy hay estudios que muestran que el 80% de las organizaciones, de las empresas encuestadas, ya usan
aplicaciones con AI el año que viene. De hecho, nuestro último estudio de líderes mundiales de más de 3.000 empresas que hicimos mostraba que casi 2/3 de los líderes considera que la introducción de AI a la estrategia del negocio es un valor diferencial, una estrategia competitiva. Y inclusive en Latinoamérica el nivel de adopción está por arriba de la media a nivel mundial. Entonces soy optimista de que es en ese camino. Los proyectos que se están viendo, vos lo mencionaron, fuertemente alrededor de productividad y de eficiencia, con un foco en transformar flujos de trabajo para tener una mayor colaboración de los empleados potenciados con tecnología junto con los digital workers o trabajadores digitales, aprendiendo a colaborar y trabajar de una forma distinta para llevar a nuevos niveles de eficiencia en áreas como finanzas, recursos humanos, compras, administración y planeamiento. También, recién lo decía Marco, ¿no? Hay un fuerte foco en innovación de productos y servicios para mejorar las experiencias de los usuarios y de los clientes. Y por último, creo que también hay un tercer foco bien importante que es en la modernización y en la administración de la tecnología per se y de las operaciones. Entonces, solo como un ejemplo rápido, nosotros en IBM empezamos un programa de transformación interno hace poco más de 3 años, con todas estas condimentos de transformación de recursos humanos, administración, finanzas, tecnología y demás. Ya hoy llevamos más de $2.000 millones de beneficios de productividad logrados en este programa. Y solo para poner un ejemplo en el área de recursos humanos, nuestra plataforma que se llama Ask HR o Pregúntale a HR, ya tiene más del 70% de productividad en la organización de recursos humanos y el 97% de las transacciones, consultas que se hacen cotidianamente se hacen directamente con AI en esta plataforma. Y un último caso que me gusta mucho a mí, que es el caso de CEMIC, una empresa de utilities de energía en Brasil, que hace 3 años que estamos trabajando juntos en un programa de toda la transformación de atención a clientes, ya sea canales digitales, ya sea call centers y canales de voz, o ya sea en las sucursales, y que realmente estaba muy enfocado en que hoy tenemos casos de uso ya del 70% son resueltos con inteligencia artificial, sin interacción humana, con mejor nivel de satisfacción de los empleados y que en algunos casos es muy relevante porque en épocas de lluvias, de inundaciones y demás que afectan la zona minera, la capacidad de dar soporte a los usuarios, una empresa de 10 millones de usuarios, es muy relevante. Entonces es un caso que me gusta mucho. Muy bien. Vamos a hacerle foco al tema de disrupción que empezaste a hablar y me gustaría que me comenten de algún ejemplo de modelo de negocio tradicional que ha cambiado radicalmente con la irrupción de esta tecnología. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones para adaptarse a esto y que no los pase por arriba el cambio? Super. Bueno, gracias por tenerme acá. Un gusto poder compartir un poco lo que estamos viendo como Databricks. En verdad, que nosotros somos tan optimistas sobre eso que creemos que todas las compañías van a ser, de cierta manera, compañías de datos e inteligencia artificial, ¿no? Y vemos que la disrupción está ocurriendo y si esperamos que el mercado pida, ya va a ser muy tarde. ¿Por qué va a ser muy tarde? Porque la capacidad de la inteligencia artificial dobla a cada 18 meses. Entonces los ciclos se están acotando, los costos se están reduciendo, lo que significa que más compañías puedan adoptar y poder competir sobre eso. ¿Dónde vemos que las compañías están sacando más provecho y lo que tienen que hacer sobre eso? Bien, el principal punto para enfrentar todo eso es ser muy flexible. Tener bases sólidas, pero ser muy flexible porque los cambios van a ser constantes, ¿no? Y para ser flexible, las que están sacando más provecho de todo eso son las que están manejando sus datos con los datos de inteligencia artificial general. O sea, los LLMs, los ChatGPT, Cloud de la vida, pero también utilizando su dato interno, ¿no? 3 cosas fundamentales sobre eso. Uno es poder hacer una unificación de esta data, ¿no? Esas compañías de ustedes potencialmente tienen decenas de sistemas con islas de datos que no se están conectados. Entonces es muy difícil sacar provecho. 2, tener un sistema de gobierno de datos muy robusto. Porque eso es lo que va a permitir saber quién accesa, cómo accesa, por qué accesa y lo que está haciendo ahí adentro. Y el tercer es ser escalable adentro de estas capacidades.
Vemos compañías, si miramos, por ejemplo, en oil and gas, como ExxonMobil, haciendo toda la parte de mantenimiento de maquinario, donde los ingenieros lo hacían, los reportes manuales, pusieron con lenguaje natural la extracción de toda esta información y ponen con inteligencia artificial para poder predecir cuándo estas máquinas van a fallar. Halliburton hizo lo mismo con sensores. Si tomamos Shell, tuvo el manejo de un inventario de spare parts de más de $1.000 millones. Cómo equilibrar eso alrededor del mundo para que no falte donde tiene que estar y que no sobre donde no puede faltar. Entonces, los casos ya están ocurriendo. El gran tema acá es mantenerse flexible para el cambio constante. Bien, pensando, dándole una vuelta de tuerca, pensando en la automatización y en la responsabilidad de ese proceso, si a medida que pasa el tiempo le damos la responsabilidad a las máquinas, a la inteligencia artificial, por tomar cada vez más decisiones, ¿dónde queda la responsabilidad del usuario y cómo nos aseguramos que a medida que las decisiones son de más riesgo, tenemos que seguir involucrados como humanos o podemos dejarle tomar esas decisiones a las máquinas? Sí. Yo pienso que es un proceso de madurez, ¿sí? A lo largo de tiempo. Por ejemplo, Marcos habló sobre sistemas predictivos, ¿no? Entonces, normalmente los sistemas predictivos na área industrial son muy importantes porque obviamente te evalúa un histórico y te da información para el líder tomar una decisión, ¿sí? Então, isso é super importante do ponto de vista de eficiência operacional, do ponto de vista de segurança, porque, principalmente a indústria pesada, sempre tem risco de segurança mais grande, também a parte ambiental. Então, temos casos vários que, por exemplo, para evaluar se há vazamentos em mineroduto, oleoduto, você tardava uma semana para evaluar todas as estações e agora em segundos se percebe. Então, esse é um pouco preditivo. Quando vamos para prescritivo, já é um cenário mais maduro, sim, uma madurez mais alta, onde os sistemas já estão muito bem treinados e maduros, que permite que o sistema tome as decisões. Sim? Ou seja, é algo que se complementa, respondendo a sua pergunta, se complementa humano e máquina, sim? Obviamente, quanto mais informações temos, obviamente podemos tomar uma decisão melhor, sim? Então, esse é um pouco do momento. Então, e normalmente, sempre, grande parte das conclusões ou das soluções são mais de augmentation e não de automation. Automation é quando é tudo automático, augmentation quando há uma supervisão humana. Então, por exemplo, você vai toda a parte de IA, acelera muito o desenvolvimento, o ciclo completo de desenvolvimento de aplicações. Se automatiza boa parte, mas não todo. Há sempre o perfil humano trabalhando. Pero, obviamente, ao largo de tempo, cada vez vai ser mais automatizada e se permite tomar, vamos chamar assim, decisões em temas mais importantes, né? Então, esse é um ponto importante que vai, ao largo de tempo, vamos chamar assim, vai melhorando. Pero também temos que tomar cuidado. Há casos, principalmente na área industrial e áreas que são muito conservadoras, um pouco que falei sobre change management e mindset. Quantas vezes se inverte milhões de dólares em si, ou às vezes não tanto, porque normalmente, só um parênteses, normalmente as inversões em IA não são tão caras, não são largas e o retorno é muito rápido. Mas muitas vezes, obviamente, normalmente não, sempre necessita uma atenção, um sponsorship muito forte, sim? Pero temos que tomar cuidado que muitas vezes invertimos, pero as pessoas não usam. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, que seria um gestor, um gerente de uma indústria, numa planta industrial, que tem sistemas que já invertiram em termos de data e tudo,
Pero quando vai tomar sua decisão, toma a decisão porque sempre tomou daquela maneira e não baseado em dados. Isso é muito comum. Ou seja, era melhor não invertir. É duro para mim de tecnologia falar isso, mas é a verdade. Então, outro ponto que aconteceu com o próprio Stefanini, nós, os primeiros clientes que implementamos toda a parte de desenvolvimento de sistemas numa grande montadora norte-americana, e obviamente tivemos que medir muito, e a princípio todos estavam usando IA. Pero depois de 2 meses percebimos que os juniors estavam com performance muito melhor que os seniors. Por quê? Os seniors não estavam usando IA. Hablavam que usavam e não usavam. Então, vocês têm que tomar cuidado com essa parte de estatística, sim? Porque todas as empresas falam que estão usando, mas estão usando para quê? E qual é o resultado? Sim? Então, esse é um pouco o cenário que queria destacar. Então, não vejo tanto essa diferença, eu penso que é uma complementariedade. Bien, quisiera profundizar un poco lo que hablabas y meternos un ratito en el tema de las barreras a la innovación y a la implementación de esta tecnología, sobre todo en la industria pesada. Nosotros tenemos clientes en distintas industrias y nos da la impresión de que la industria pesada está retrasada entre 3 y 5 años de lo que están haciendo en la industria financiera, bancaria, farmacéutica, etcétera. ¿Se les ocurre por qué? Porque es más difícil para la industria pesada este cambio que para las otras que empezaron antes y ya están más avanzados. Bueno. A ver, yo creo que estas barreras que estás mencionando, en general están en todos lados. Creo que en otras industrias las afrontaron un poco antes porque son más core de sus productos y servicios, como entidades financieras, telecomunicaciones y demás. Pero varias de las barreras son, creo que es las aplicaciones y las organizaciones en silos que dificultan ese cambio organizacional de tener todos una estrategia de AI común que sea across de la organización. El otro tema creo que muy importante es el tema de los datos. Así como se puede comentar de que creo que en los grandes modelos fundacionales, LLMs, públicos, más propietarios, por ahí probablemente debe estar el 90% de la información pública que está en la web. Cuando uno va a los modelos fundacionales que tienen las organizaciones que ya están experimentando, no debe haber ni el 5% de la organización de los datos en esos modelos, ¿no? Entonces, el depurar, preparar, administrar los datos y poder subirlos a los modelos fundacionales es otro de los puntos. El tercero es el tener el talento preparado, y hablamos un poco ya bastante levantando la mano y demás, sobre muchas de las organizaciones con las que trabajamos hace un año tienen roles que hace un año no tenían, o están viendo que van a necesitar desarrollar capacidades, conocimientos para el día a día que tienen que ir incorporando. Entonces hay todo un tema de la capacidad del talento y el entrenamiento que es fundamental. Y por último, Marco lo comentó al principio, los proyectos en general no son exitosos, o sí son exitosos por la tecnología, sino por el cambio y por la adopción y que sea parte de la estrategia desde el management hacia abajo de que se quiera adoptar, porque al finalmente ese es uno punto. Y yo creo que esos son, digamos, en general las barreras que hay que ponerle foco para acelerar la adopción y mantenerse optimista en que va a lograr los niveles de productividad que se están viendo ya. Marcos, vos querías agregar, sí, dale. Se me permite complementar, duas coisas eu penso que é bem específico para manufatura, principalmente pesada. Todo o ciclo de transformação digital, sim, e eu miro a IA como um acelerador da transformação digital. Todas as indústrias, os negócios que são mais cercanos do cliente, do consumidor, são onde tem mais impacto da transformação digital, portanto, tem que ser mais, obviamente, se involucrar e invertir mais. Quanto mais lejos, menos. E, obviamente, na indústria pesada, é mais lejos do consumidor. Então, seu impacto é quase nada, tanto assim que falamos sobre transformação digital para eles, é solamente eficiência operacional. Então, é um pouco o panorama da indústria. Sim? Esse é um pouco mais estruturante. E
Outro ponto que é importante em termos de la parte industrial, que é o seguinte: praticamente IT e OT sempre foram separados, ok? OT seria a parte de IT em la planta industrial. E sempre quem manejou OT sempre foram os diretores industriais. E sempre de maneira muito descentralizada, sim? Então, cada lugar tem um sistema, uma planta industrial, uma cabeça industrial distinta. Ou seja, diferente de IT, que é um modelo centralizado, que tu não tens um IT por fábrica, né, do ponto de vista corporativo. Tu tens um IT, normalmente um IT é ou no mínimo país ou global. OT não, é por planta industrial. E é claro, essa pessoa, diretor industrial, não é experto em IT. Ele é experto em produzir minério ou outro tipo de commodity. Então, normalmente estão muito defasados. Agora, as empresas de indústria pesada estão unificando. Mas isso toma tempo. E uma coisa muito interessante, uma vez ouvi de um CFO, que estava muito enojado de fazer esse movimento, porque a princípio não traía nenhum benefício e só gastar mais plata. E por quê? Porque os sistemas estavam muito viejos. E para poder, obviamente, integrá-los e automatizá-los, tinha que fazer upgrades. E isso custava muita plata. Mas, obviamente, pode ter o benefício. Então, há razões muito claras porque o setor é mais retrasado. Por outro lado, é o setor que pode se beneficiar de maneira brutal de eficiência operacional, porque como gasta muita plata em la parte, vamos chamar assim, de industrial, de CAPEX, ele ganha qualquer 2% é muita plata, se paga em meses qualquer inversión de IA. Entonces, para redondear lo que vos decís, la industria está acostumbrada a hacer esa inversión porque es la manera en que funciona su modelo de negocios. Debería animarse a hacer esa inversión en infraestructura para conectar las plantas que están desconectadas para recién después poder construir. Las otras industrias ya las tenían conectadas, con lo cual pudieron empezar más rápido. La respuesta es sí, y más que eso. No es posible cambiar todos los sistemas. Entonces, puede ser como banca, que IBM conoce muy bien, que ellos continúan con sus sistemas antiguos por detrás, en back, y construyeron plataformas de interfase, y que para hoy los usuarios, todos los sistemas de banca son muy modernos, son muy digitales, pero por detrás no es. Entonces, industria podría ser lo mismo. Entonces, hacer só capas de aplicaciones que permiten se utilizar dados sin cambiar toda a estrutura de cada planta, que demoraría años. ¿Sí? Ok, vamos me gustaría recorrer un poco casos de uso por ahí menos conocidos, casos de uso que les resulten interesantes, pero de los que no se hable mucho. Sí, hay muchas. Todas las industrias hoy ya hay casos de uso, como Marco habló al principio, ¿no? El hype ya pasó, ahora es una cuestión de escala en el GenAI. Entonces, si pensamos en, por ejemplo, seguimiento financiero, ¿no? Usualmente las empresas están preocupadas en, uno, crecer el negocio. ¿Y cómo crece el negocio? Usualmente en GenAI con hiperpersonalización, ¿no? Poder brindar una atención distinta al cliente. Y vemos grandes compañías, ya vemos compañías como un Morgan Stanley que está poniendo a la mano de los analistas hacer análisis de sus clientes, no solo por la perspectiva de mercado, que es lo más sencillo que va a pasar financieramente con el mercado, pero con aquella persona específica, redes sociales, costumbres que está haciendo para poder permitir con que haga sugerencias distintas, ¿no? Después vemos como, por ejemplo, proteger la firma, ¿no? Proteger la empresa en el mercado financiero, fraude, ¿no? O sea, cómo permitir con que la inteligencia artificial acote lo que está pasando con fraude. Y el tercer es mejorar la eficiencia. Ahí estamos hablando de los contact centers, los bots. Hoy, gran mayoría de los contact center bots están en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque contesta muchísimo más rápido y porque ya tiene toda la base de conocimiento adentro.
cambiemos de industrias. Si vamos a healthcare y life science, si vamos al sector de salud, ¿no? También las compañías están preocupadas en mejorar sus procesos, ¿no? Sacar mejor provecho de las hojas, de los exámenes que hay de los pacientes para tener mejor data, o mejorar la red de atención. Y por fin, mejorar la atención al paciente o al cliente, como se podría decir. Mira, un caso súper interesante que hicimos nosotros como Walgreens en Estados Unidos, una compañía que tiene 9,000 tiendas y que hace millones de recetas médicas al mes. ¿Cuáles eran los temas? Uno, tomaban demasiado tiempo, tomaban 48 horas para comprender lo que pasó en las tiendas, ¿no? Y tardaban demasiado por el tema de inventario. Imagina tener inventario para 9,000 tiendas de medicinas, ¿no? Y entonces tenían demasiado tiempo para poder poner el suplimiento correcto de inventario y no daba atención a su cliente. Empiezan a cambiar eso y poner con inteligencia artificial los datos de sus clientes junto con las recetas y pone más tiempo de atención. O sea, pueden decir al cliente qué medicina está tomando, si hay algún riesgo de lo que está tomando, tiene alguna incompatibilidad con una otra medicina, o si él puede cambiar con su especialista algo lo que esté haciendo. Resultado, los clientes van mucho menos a las tiendas, pero adquieren mucho más. Y estas dos cosas están pasando porque hay una democratización de la data hacia la punta, ¿no? Que ese es el gran cambio que las compañías que están teniendo éxito están haciendo, es que la persona que está tomando la decisión en frente al cliente es que tiene acceso a la data. No es usual. Entonces, la mayoría todavía mantiene, como habló Marco, dentro de su área de tecnología y tardan semanas para sacar un reporte, ¿no? Las que están en la vanguardia de eso están poniendo a las manos, democratizando, poniendo el poder en la punta con un analista que lo está haciendo hoy día en lenguaje natural. Ya no hay que tener conocimiento técnico para hacer una programación y sacar un reporte sobre eso. Lo hace preguntas en español o en portugués o en inglés y saca provecho de la data que existe. Les voy a hacer una pregunta que no está acá en la lista de preguntas, a ver qué me dicen. Estuvimos hablando mucho de industria y en el sector público, ¿qué oportunidades se les ocurren que tenemos con esta tecnología? Hay dos preocupaciones. De la misma manera que las compañías están preocupadas, las compañías privadas están preocupadas en mejorar sus procesos, el sector público también lo está. También está intentando reducir fraudes. Tenemos clientes de gobierno en Latinoamérica que ya están haciendo comparación de todas las facturas electrónicas que hay versus tarjetas de crédito, con la intención de reducir fraudes con relación a eso, para incrementar lo que hay, la receta, ¿no? Entonces, el gobierno también quiere brindar mejor atención a la población. Entonces, el proceso, el objetivo final es exactamente lo mismo. Talvez para governo, por exemplo, tu hablaste de fraudes, né? Por exemplo, em Brasília as pensões são muito grandes e hoje é aliás, é grande problema para todos os países jubilados e pensões. E, obviamente, há muitas fraudes. E é uma quantidade de dados impressionante. Então, claramente, é um ambiente que já poderia ajudar, né? Outra parte é back-office. Todo governo normalmente é muito burocrático, né? Muito back-office, tanto a parte do justiça como governo em geral. E aí, claramente, já é algo muito potente para documentos. Então, poderia ajudar muito nessa parte de back-office de governo, tanto burocrático, justiça, principalmente. Então, principalmente governos latinos que têm uma tendência de ser muito mais burocráticos. Então, há uma grande oportunidade. Mas o problema é mais na cabeça dos líderes de se involucrar com esse. Muitas vezes, determinados sistemas políticos não são muito enfocados em eficiência. Então, isso acaba não ajudando muito esse tipo de projeto. Mas, claramente, há oportunidades enormes, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si de acá de la audiencia no empezaron o están empezando, algunas apuestas a corto plazo, ¿a dónde apuntarían? Sí. A ver, yo creo que hoy ya estamos en una etapa de escalar.
¿no? Ya la etapa exploratoria ya pasó. Con lo cual, las organizaciones están buscando escalar y para eso el foco está en los casos de uso que tienen mayor retorno de inversión, ¿sí? O sea, yo hace un rato comentaba, pero las áreas de la posibilidad de repensar los flujos organizacionales y de trabajo para tener talento de personas potenciado por tecnología, colaborando y trabajando con agentes digitales para repensar los procesos de trabajo en las áreas de finanzas, de recursos humanos, de compras, de administración, los back office que él comentaba. Hay realmente, es el área natural donde hay mayor productividad y retorno de inversión. También en el área de atención a clientes por la capacidad de producir una experiencia para los usuarios muy diferente y también en el área propia de tecnología y operaciones para modernizar y administrar todo el área. Segundo es, hace un año atrás en este mismo foro hablábamos un poco sobre la discusión sobre los LLMs y decíamos en IBM que veíamos los modelos fundacionales yendo a, como fue en cloud, más multi-modelos y una combinación y que sean abiertos. Yo creo que esa discusión ya se acabó. Ya en general se está yendo a arquitecturas abiertas que permita una mejor colaboración para mayor agilidad en mantener y cargar los modelos fundacionales. También una combinación de modelos más grandes para temas generales, pero con modelos específicos de una área que permitan varias cosas. Uno, proteger mejor la información, ser una diferencia competitiva para las organizaciones porque finalmente la información es la que da una respuesta que me representa a mí como organización. Y tercero, porque el costo de inferencia tiene que ser más económico, que todavía es caro. Y por último, yo diría que ya avanzando desde los asistentes hacia el mundo de los agentes, invertir en desarrollar el talento que aprenda a trabajar en esa combinación de personas que trabajan potenciadas todos los días por una plataforma, por un asistente y demás, y que colaboran y que coordinan a agentes que cada vez son más autónomos, que combinan tecnologías de inteligencia artificial con automatización. Hoy la inteligencia artificial sin automatización no se ve y que en realidad también a manejar los datos y cómo los entreno para que sean mucho más seguros, confiables y productivos. Les voy a hacer la última. Es una pregunta que me hizo un amigo que tiene que tomar decisiones estratégicas del nivel de compro o no compro compañías todo el tiempo. Y estábamos hablando de si le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a tomar esa decisión. ¿Qué les parece? ¿Me sirve para ese tipo de decisiones estratégicas o no? Yo hace poco estaba... nosotros tenemos en IBM una plataforma que se llama IBM Consulting Advantage, que todos nuestros consultores en el mundo la utilizamos. Tenemos más de 2.000 asistentes ya disponibles para todas las actividades, desde desarrollar una aplicación, hacer pruebas, a yo que tenía que discutir sobre la entrada en un nuevo mercado de Latinoamérica en un área específica. Y la realidad es que usándolo yo el fin de semana para preparar esa charla, por un lado hice la prueba de que me lo prepare solo, hice yo mis apuntes con mi experiencia y la verdad que terminé preparando una presentación híbrida donde el aporte de datos, de insights que me dio, inclusive algunas correcciones de algunos puntos que yo quería, pero que me dio mucho más datos sólidos para sustentar o cambiar, creo que es la forma de abordarlo. Con lo cual la respuesta es sí, pero sin suplantar la decisión humana, sino colaborativamente para potenciar esas decisiones. Marco. Minha opinião, por exemplo, quando tu vai preparar um estúdio ou uma apresentação como o seu caso, eu concordo contigo que ele traz muitas informações valiosas e depois, é claro, aí, como tu hablaste, obviamente formatamos al final nuestro concepto. Pero para aquisición, disculpe, hay alguna cosa que hasta hoy no es posible por IA, que es una visión más emprendedora, un feeling de negocio. Entonces, el máximo podría traer informaciones
que para se basear una decisión, pero la decisión es personal. Si es visión de tú mira un mercado, mira una oportunidad, entonces tenemos que tomar cuidado, no sustituir todo. Entonces funciones más básicas de automación, de volumen, perfecto. Pero decisiones de alto nivel no podemos dispensar de la persona. Me río por lo bajo porque fue la misma respuesta que le di a mi amigo. Bueno, les agradezco y les pido un aplauso para el panel. Ok.